Hola, gente querida, buenos días o buenas tardes. Hoy vamos a ver un tema hermoso que podría implicar quizás una reconceptualización entera respecto de determinadas características del autismo que a veces se ven como patológicas, perdón, pero que, como te digo, podrían tener otra consideración y de hecho responden a una característica que dentro de la comunidad autista para las personas autistas adultas tiene cualidades muy valoradas. Me refiero al hiperfoco o hiperenfoque. Voy a compartir ahora brevemente algunas ideas que están en un artículo científico sobre hiperfoco. Voy a dejar, como siempre, los datos de ese artículo disponibles en la descripción del podcast. El artículo se llama Hiperfoco o hiperconcentración, la frontera olvidada de la atención. Y el artículo está escrito por Brandon Ashinoff y Ahmad Abu Akel y salió en la revista Psychological Research en el año 2021. Ahora vamos al artículo. La hiperconcentración o hiperenfoque o hiperfoco es un fenómeno que refleja la completa absorción de una persona en una tarea, hasta el punto de que la persona parece ignorar por completo o desconectarse de todo lo demás. Tiene mucha anécdota detrás, pero en general se informa que ocurre cuando una persona se está dedicando a una actividad que le resulta particularmente divertida o interesante. Un ejemplo de hiperconcentración o hiperfoco podría ser el de un niño que queda absorto en un videojuego hasta el punto de que no escucha a su papá o a su mamá llamándolo por su nombre. Aunque la mayoría de las personas neurotípicas probablemente informarían haber experimentado algún estado de hiperconcentración en algún momento de su vida, esto se menciona con mayor frecuencia en el caso del autismo, así como también en otras condiciones que tienen relaciones con la atención. A pesar de que la experiencia del hiperenfoque o hiperfoco es omnipresente, existe una investigación académica explícita muy limitada sobre su efecto en el funcionamiento cognitivo y neuronal. Lo que se encuentra es que parece haber 4 características generales o criterios de existencia de hiperenfoque que se informan constantemente. En primer lugar, el hiperenfoque se caracteriza por un intenso estado de concentración o enfoque o foco. Segundo, cuando se está hiperfocalizado, los estímulos externos no relacionados con lo que se está haciendo no parecen ser percibidos conscientemente. A veces las personas informan como una percepción disminuida del medio ambiente. Tercero, para participar en el hiperenfoque, la tarea debe ser divertida o interesante. Y cuarto, durante un estado de hiperconcentración o hiperfoco, mejora el rendimiento de la tarea. Hay dificultades para estudiar este fenómeno desde el punto de vista de la psicología experimental, porque es muy difícil manipular experimentalmente a un sujeto en un estado de hiperenfoque. La naturaleza del hiperenfoque es tal que la persona debe estar completamente absorta en una tarea
que es interesante o divertida. Sin embargo, la mayoría de los experimentos de psicología cognitiva no cumplen con este requisito. Incluso si los sujetos de la investigación pueden entrar en un estado de hiperconcentración con alguna actividad interesante, hacer que respondan a un estímulo no relevante para la tarea los sacaría del estado de hiperconcentración. Y eso impide el seguimiento del funcionamiento cognitivo mientras se produce el estado de hiperconcentración, o al menos lo hace difícil. Algunos estudios, que ya tienen bastantes años, no se refieren al hiperfoco por este nombre, sino que describen procesos que parecen estar relacionados, como en la zona o flow, o estado de flujo. No está claro si los estados llamados en la zona y los estados de flujo y los estados de hiperenfoque reflejan procesos iguales o distintos. Y a eso apunta este artículo y el estudio que hicieron los autores. Esta revisión, dicen los autores, fue motivada por la falta de claridad y consistencia en la literatura académica con respecto al hiperenfoque. Como tal, pretendemos que este artículo aborde estos temas. Primero, ¿se ha estudiado explícitamente el hiperfoco, solo que con un nombre diferente? Por tanto, lo que van a examinar es lo que a primera vista parecen ser las mismas experiencias subjetivas y efectos conductuales, para ver si reflejan un proceso similar o distinto a lo que se llama hiperenfoque, y que nos interesa aquí en Diario de Autismo para poder comprender una realidad de las personas autistas. Es importante notar que la noción de en la zona, que se reporta en esa revisión que hicieron los autores, es distinta de la que se utiliza en la literatura respecto de flow. Entonces, nos vamos a quedar ahora con la noción de flow, que en nuestro medio es bastante conocida. En todo caso, ya podrías, si te interesa, hacer preguntas, lo que quieras, y después vemos, pero vamos ahora a ver la posible identificación del hiperfoco, hiperenfoque, hiperconcentración típico de la gente autista con el estado de flujo o flow. A ver. El flujo, el estado de flujo o flow, fue uno de los primeros conceptos introducidos como parte del campo de la psicología positiva, que se centra en la ciencia de la experiencia subjetiva positiva, los rasgos individuales positivos y las instituciones positivas. Esta definición es fundante de ese campo de la psicología científica. Según autores que estudian este tema, las condiciones para entrar en estado de flujo, también llamado flow, incluyen desafíos percibidos u oportunidades para la acción, que se extienden pero no superan las habilidades existentes. Es decir, la tarea es desafiante, o sea, no es algo fácil, es algo desafiante, pero está dentro de lo que la persona puede hacer poniendo algo de esfuerzo. En segundo lugar, las metas próximas son claras y la retroalimentación es inmediata sobre el progreso realizado. Bajo estas condiciones, la experiencia se desarrolla sin problemas de momento a momento y la persona entra en un estado subjetivo con las siguientes características. Tiene una concentración intensa y enfocada en el momento presente. Hay una fusión
de la acción y la conciencia, hay una pérdida de la autoconciencia reflexiva, es decir, una pérdida de la conciencia de uno mismo, una misma como actor social. Hay una sensación de que se puede controlar las propias acciones, es decir, una sensación de que en principio se puede lidiar con la situación porque se sabe cómo responder a lo que suceda a continuación dentro de esa situación. Hay también una distorsión de la experiencia temporal. Dicho así es un poco raro, pero típicamente la sensación de que el tiempo ha pasado más rápido de lo normal, y eso se descubre cuando pasa el estado de flujo y uno dice, el tiempo se pasó volando, como no puede ser la hora que esto se pasó volando. Y la experiencia de la actividad es intrínsecamente gratificante, de modo que a menudo el objetivo final es solo una excusa para el proceso. Según estos autores y su examen, y esto apareció en una revista científica de psicología, es decir, pasó por una revisión por parte de gente que se dedica a la ciencia psicológica, decía, la conclusión que sacan los autores es: las condiciones para entrar en el flujo y las experiencias subjetivas asociadas con este estado de flujo parecen corresponder a las características más comúnmente reportadas en el hiperenfoque. Es decir, sí, parece que se trata del mismo fenómeno. Por tanto, dicen los autores, proponemos que el flujo, el estado de flujo y el hiperenfoque o hiperfoco o hiperconcentración son el mismo fenómeno. Aunque somos conscientes de que solo porque dos fenómenos son descriptivamente similares, no son necesariamente idénticos desde el punto de vista de su mecánica, no hay evidencia que sugiera que el flow o estado de flujo y el hiperfoco sean distintos. De nuestra lectura de la literatura, notamos que en la literatura psiquiátrica es más probable que se use la palabra hiperenfoque, y la literatura de psicología positiva es más probable que use la palabra flow o estado de flujo, a pesar de que la fenomenología es casi idéntica. Con esto en mente, la literatura de flujo se puede utilizar como marco para comprender el hiperenfoque. Aquí revisamos la literatura sobre el flujo junto con la literatura de la psicología cognitiva sobre la atención, con énfasis en evaluar si esta literatura puede proporcionar información sobre el hiperenfoque, específicamente con respecto a las características comunes que identificamos anteriormente. También revisamos la investigación limitada sobre los correlatos neuronales del estado de flujo para evaluar los posibles correlatos neuronales que median el hiperenfoque. Además, si la literatura sobre el flujo proporciona suficiente evidencia de la fenomenología asociada con el hiperenfoque, entonces podríamos estar más seguros de que estos son los mismos procesos. De lo contrario, tendríamos que volver a evaluar esta afirmación. Llego hasta aquí en esta revisión muy sencilla, pero es interesante cómo en la literatura psiquiátrica, y tomando el fenómeno como si fuera patológico, se lo denomina de una forma, pero podría ser lo mismo que la psicología positiva, muy positivamente considera con el nombre de flow o estado de flujo. Esperando como siempre y agradeciendo desde ya tus críticas, tus comentarios, tus preguntas, sus sugerencias. Nos despedimos, deseándote muy buenos días o buenas tardes. Chao, cuídate.